almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista, tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista, tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros. La semana pasada finalizamos la teología de condenación. Hoy vamos a iniciar y vamos a continuar con lo que será la teología de redención, y vamos a hablar también de la teología de justificación, porque aunque son dos teologías únicas, genuinas, las dos de alguna u otra manera complementan una a la otra, las dos tienen que ver una con la otra, y por eso es importante que veamos las dos de una manera en detalle. Redención y justificación. Y una de las cosas que vamos a estar mirando en estas clases es el significado de estas palabras para comprenderlo mejor. Romanos 3, precisamente en el versículo, Romanos 3, precisamente en el verso 19 nos indica lo que Pablo les decía a los judíos. Y lo que les decía es que ellos estaban condenados al igual que los gentiles. Y estaban condenados, la razón por la cual era porque la ley, dice ahí, pero sabemos que toda la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una de las cosas que vamos a mirar en la teología de redención, número 1, y número 2, la teología de justificación, es el significado de las cosas. Lo primero que quiero enseñar, hermanos, es enseñar lo que significa la palabra redención y la palabra justificación, las cuales vamos a estar viendo durante las próximas semanas. Primero, la palabra redención viene del griego apolutrosis, que significa redención, esto es comprar, pagar por algo. De liberar es una liberación asegurada por el pago, por el pago de un rescate, y de esa manera poder dejar en libertad. Eso es lo que significa realmente la palabra redención, es el pago
del rescate para poder liberar a una persona. ¿Ok? Ahora, la otra palabra que vamos a ver es la palabra justificación. Justificación viene del griego dikaioho, que significa hacer justo, justificar, y esta es tal vez el significado que más me gusta: absolver de un cargo criminal o un veredicto de culpabilidad. ¿Ok? Esa es la palabra más importante. Esto es, justificar indica absolver de un cargo criminal o veredicto de culpabilidad. ¿Qué significa la palabra absolver? ¿Qué significa la palabra absolver? Aquí hay dos palabras, ¿ok? O sea, primero se va a pagar para que alguien sea liberado, y al hacer ese pago se va a absolver el cargo criminal o el veredicto de culpabilidad que tenía esa persona. Cuando decimos que una persona justificada es declarada inocente, estamos diciendo todo este proceso que acabo de mencionar. Cuando una persona se declara inocente, hay un proceso, y el proceso es: primero se va a redimir, se va a pagar, y después se va a justificar. Con el pago que se hace, se le quita el cargo criminal que tenía esa persona. ¿Ok? Ahora vamos a ver en el contexto que hemos mirado. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, alguien tiene que pagar esa muerte, alguien tiene que morir, porque vida por vida, dice la Escritura, alguien tiene que derramar sangre para que esa persona que iba a morir, o que estaba condenada a morir, o que tenía el veredicto de culpabilidad a morir por el pecado que había hecho, alguien tiene que morir, y al alguien morir puede entonces redimir, pagar, para que esta persona sea liberada de ese cargo, sea absolvida de ese cargo, y de esa manera quede como una persona inocente. No que sea inocente, ¿ok? Porque la palabra correcta sería: ahora queda como una persona justificada. De ahí viene la palabra justificación. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Lo que les acabo de explicar lo vamos a ver en las próximas semanas, pero con más detalle. ¿Ok? Por eso entendemos que la teología de condenación enseña que todos han pecado. El judío primeramente, y también el griego. Todos han pecado. No hay libre ni aún uno. Es lo que vimos. ¿Ok? Ahora, lo que veremos es quién tiene que pagar por el pecado. La ley de Moisés tenía varios propósitos, y uno de los propósitos que tenía la ley de Moisés era literalmente enseñarle al pueblo lo que está bien y lo que está mal, enseñarle el pecado. La ley de Moisés tiene el propósito de que ellos comprendan cómo es que un pecado puede ser absolvido, o cómo es que un pecado puede ser perdonado. ¿Ok? Y la ley de Moisés indica la manera en que ellos lo podían llevar a cabo. Eso es la ley de Moisés. Los judíos se justificaban diciendo: nosotros guardamos la ley. Ahora, en las tres secciones, que es la sección sacrificial, y la sección judicial moral, y la sección ceremonial, díganme ustedes, les voy a preguntar, ¿ok? ¿Qué se necesita para llevar a cabo las tres secciones de la ley? Piensen lo que les voy a decir antes de empezarles a preguntar individualmente. ¿Qué se necesita para llevar a cabo las tres secciones de la ley? Levante la mano si alguien no me entiende, para no preguntarle a esa persona. A usted no les voy a preguntar. ¿Qué se necesita para llevar a cabo o para poder guardar las obras de la ley en cuanto a las tres secciones que hemos visto antes? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué se necesita, hermano? Holocausto, sí, por ahí va. Porque el holocausto es parte de la sección sacrificial. ¿Qué se necesita? ¿El judío? Sí, se necesita. O hacer sumo sacerdote. Para poder guardar la ley, la sección sacrificial, necesitas
todos los utensilios y muebles del templo. ¿Todo está haciendo? Para poder guardar la ley judicial moral necesitas el templo y el sacerdocio. Y para poder guardar la sección ceremonial necesitas el templo. ¿Qué se necesita para poder guardar todas las secciones de la ley de Moisés? El templo. Eso que necesitas. Sin el templo no puedes guardar. Cuando se escribe la carta 60-62, todavía está en existencia que el templo. Pero iba a haber un momento en que el templo va a ser destruido por Tito, el gobernador, años 70. Cuando el templo se destruye, con ello se destruye la parte esencial para poder guardar todas las obras de la ley. Por eso Dios permitió que el templo fuera destruido. Porque si no hubiese sido destruido el templo hasta el día de hoy, el judío se justificaría todavía a través de las obras de la ley. Pero si no hay templo, no hay obras. Y si no hay obras, no hay justificación. ¿Sí ven el proceso? Eso es lo que Dios quería. Ahí en Hebreos, por ejemplo, el capítulo 8, en el versículo Hebreos 8, en el versículo 13, habla de lo que iba a pasar en cuanto al templo. Lo que iba a pasar en cuanto al templo. ¿Cómo se podía justificar? Estoy juntando la clase del miércoles con el domingo. Y levanten la mano si alguien no quiere que le pregunte para no preguntarle. Levanten la mano. ¿Quién no quiere que le pregunte? A ustedes voy a preguntar primero, porque Dios nos ha dado espíritu de cobarde. ¿Ok? ¿Cómo podía justificar? Pongan atención a lo que estoy diciendo, ¿ok? ¿Cómo podía justificarse el sumo sacerdote? Ahora, ¿qué significa la palabra justificación? No lo lean, ya lo expliqué. No lo quiero repetir. ¿Vale? El día de expiación. Muy bien. La respuesta es en el día de expiación. ¿Qué tenía que hacer? Muy bien. Iban al monte de los olivos, tomaban un animal, un buey, lo mataban, tomaban la sangre, la traían, la ofrecían, y entonces la sangre entraba hacia allá. Pero primero se hacía ¿para qué? Para justificarse a sí mismo. ¿Por qué se tenía que justificar el sumo sacerdote? Primero. ¿Por qué se tenía que justificar el sumo sacerdote? ¿Qué significa la palabra justificar? Vamos a empezar por eso. Tener por qué. Además, no dice a la ahorita no. ¿Qué significa justificar? Vamos a leerlo otra vez. ¿Okay? Significa hacer justo, justificar, más correctamente, absolver de un cargo criminal o veredicto de culpabilidad. ¿La paga del pecado es qué? ¿Qué había hecho el sumo sacerdote? Había pecado. ¿Qué merecía el sumo sacerdote? ¿Puede el sumo sacerdote presentarse en el lugar santísimo de Jehová? ¿Por qué no puede presentarse ante Jehová? Por el pecado que tiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que ¿qué? Justificar. Pero para justificarse tiene que comprarse ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién paga por esos pecados del sumo sacerdote? El animal. El buey, al matarlo, la sangre, vida por vida, está matando una vida y con eso se está quitando el pecado del sumo sacerdote. Y esa misma sangre rociada sobre el pueblo justifica todo bien. Okay. ¿Dónde aprendemos eso? En la sección ceremonial de la ley. A través de las obras de eso, el pueblo era justificado. Pero para poder llevar a cabo todo eso, necesitas sumo sacerdote, necesitas un buey, necesitas lugar santo, necesitas lugar santísimo y los muebles en el lugar santo. ¿Me están siguiendo? Es la manera. Pero ¿qué pasa si eliminamos el templo y eliminamos todos los muebles? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasaría? No hay que. Quiero que lo piensen bien, no que. No puede haber justificación. ¿Por qué?
Porque no se puede llamar el mandamiento de Dios. No se puede guardar. Porque el mandamiento es así. El estatuto declara cómo se debe hacer. ¿Cómo puede hacer el estatuto si no tengo dónde hacerlo? Y al no hacerlo, ¿cómo queda el sumo sacerdote? En pecado. ¿Queda cómo? Sí, pero ¿cómo? Estamos a las palabras de Romanos. ¿Queda? Condenado. Condenado. Esta es la palabra que estamos usando. Condenado. ¿Ok? Muy bien, entonces dice Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado porque igual al primero, y lo que se da por viejo se ve que se está próximo a desaparecer. El templo, cuando se escribe Hebreos, todavía estaba aquí en el monte Moría. Pero lo que sucede es que cuando se escribe Hebreos, se está declarando muchos cristianos, judíos hebreos, estaban creyendo que guardar las obras de la ley era suficiente para justificarlos. Y cuando se escribe Romanos, Hebreos, donde se manda a Jerusalén, ellos siguen yendo al templo, siguen haciendo todo eso, porque ellos piensan, no está mal guardar las obras de la ley, lo que está mal es confiar en las obras de la ley pensando que esas obras se van a justificar, porque el judío seguía siendo judío. Entonces, lo que estaba viendo el Espíritu Santo era que todos los judíos se justificaban y dejaban de confiar en la obra de Jesucristo, en la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, dejaban de tener fe, y al no tener fe, no podían ser justificados. Romanos siempre está tratando de explicar que no se puede. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios decide tomar el antiguo pacto, lo que se da por viejo, y es primero lo que se da por viejo, lo que está próximo a bajar, y está próximo a desaparecer. ¿Qué dice? Lo voy a quitar. ¿Y qué es lo que quita Dios? Quita el templo. Y con el templo se van muchas cosas, ¿no? ¿Qué se va con el templo? La sección sacrificial y la sección ceremonial. Y la sección judicial moral entra en una nueva etapa, en la etapa de guardarse de las sinagogas. Y lo que podemos ver el día de hoy en todos los judíos es la sección judicial moral, ¿ok? Sin el templo, y parte de la sección ceremonial sin el templo. Y eso lo cobran los judíos, porque ellos no pueden sacrificar. ¿Por qué no pueden sacrificar? ¿Y qué es lo que ellos quieren? Recuperar. Y para recuperar lo que tienen que hacer, sacar a los musulmanes. Y para sacar a los musulmanes, ¿qué tienen que hacer? Simplemente subir a la figura de Monte Moría, sacar a todos y entrar y ya. Eso es lo que tienen que hacer. Y lo pueden hacer, sí. Pero ¿cuál es el peligro? Que todas las naciones se los van a echar encima. Irán, Irak, Arabia Saudita, Siria, el Líbano, Egipto. Todos se van a meter encima. Lo que dice Egipto, vamos a esperar a que se maten entre ellos. Y ya cuando sea la oportunidad, vamos a hacer. Y eso es lo que están viendo nosotros. ¿Ok? Muy bien, entonces cuando hablamos de esa idea de justificación, decimos, tiene alguien que comprar la libertad de alguien más para poder absolver del cargo criminal. Entonces, el propósito de la ley tenía que, ahí regresamos a Romanos capítulo 3, versículos 19-20, número 1, era mostrar lo que era el pecado. ¿Cómo sabemos que matar es malo? Vamos a ver, hermana Sáenz, ¿cómo sabemos que matar es malo? ¿Cuál? Dígame cuál, no nomás el mandamiento. ¿Cuál de los 10 es? Muy bien. Número 3. Casi. 3 más 3. Muy bien, 6. Número 6, ¿ok? Díganme cómo sabemos que adulterar es malo. No, díganme el mandamiento. Mandamiento número 7. Díganme cómo sabemos que ser idólatra es malo. Mandamiento número 2. Si se fijan, por eso tenemos que saber los mandamientos. Entonces, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros hemos pecado. La ley nos ha enseñado eso. ¿Cómo sabemos que hemos pecado? Porque la ley no lo dice. La ley no lo ha aclarado, no lo ha explicado. El propósito de la ley, Romanos capítulo 3, entonces, ¿qué? Versículo 20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el propósito de la ley. La ley nos muestra lo que es el pecado.
Ahora, una mujer dice como aproximadamente un hombre dice como 20,000, 25,000 palabras, salvo Adrián y tal vez Sergio y algunos de ustedes. Pero los hombres normales decimos mínimo 20,000 palabras. Y algunos como yo decimos más. ¿Okay? Pero porque predico. Pero la mujer dice como 40,000, 50,000 palabras, que es casi lo doble. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Y si tiene teléfono celular, dices 30,000 y 20,000 textos. Entonces, más o menos eso es lo que hace la mujer. Ahora, en todas nuestras palabras, si nosotros mentimos o damos un falso testimonio o decimos algo que está mal, tenemos que estar de acuerdo que de las 40,000, 50,000 palabras tenemos que decir algo que ofende a alguien, que es falso testimonio o que miente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a decir la hermana Luz, mínimo unas 300 al día, mínimo. 300 por 7, 2,100. 2,100 a la semana. Y al mes, mínimo cerca de 10,000. 10,000. Y al año, 120,000, hermanos. Solamente de palabras. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, ella y yo mereceríamos morir. Entonces, como estamos condenados, ella y yo, la única manera de podernos absolver de esa culpa de condenación es que exactamente, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, hablemos de palabras claves. Estas son las palabras que tenemos que memorizar para el día de hoy: condenación, redención y justificación. De ahí en fuera, si no aprendes nada más que estas palabras, aprendimos mucho. ¿Ok? Estamos condenados. ¿Ok? Para yo poder ser justificado, ¿qué se necesita? Que alguien redima. ¿Y qué significa redención? Pagar. ¿Y qué es lo que tiene? La paga del pecado es ¿qué? Por lo tanto, alguien tiene que ¿qué? Que morir. Pero si una persona ha pecado, esa persona necesita que alguien pague por él. Por eso la ley era incompleta, tenía deficiencia, tenía errores, porque el sumo sacerdote tenía que matar un animal para él mismo y luego el animal para todo el pueblo, lo que él tenía que hacer. La ley tenía problemas, tenía errores. Pero ¿qué pasa con ahora? Si viene Jesús, no comete ningún pecado de todas las palabras que dice, en ninguna acción, él no tiene que pagar por sí mismo. Él puede pagar por nosotros. ¿Ok? Y entonces ahí viene otra palabra que quiero que aprendamos. ¿Ok? La palabra propiciación. ¿Ok? De la palabra griega hilasterión, que significa cubrir por medio de una ofrenda el pecado, mediante la cual la ira de Dios se va. O más fácilmente, ponerse en lugar de alguien más. ¿Ok? Ponerse en lugar de alguien más. Por eso, hemos aprendido lo que es condenación, lo que es redención, lo que es justificación y lo que es propiciación. ¿Ok? Son las 4 palabras que estamos aprendiendo. ¿Ok? Ahora, la idea que viene, aquí dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice que están destituidos de la gloria de Dios, indica que ellos mismos no se pueden justificar por sí mismos, que ellos mismos no pueden estar a la altura de Dios, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿quiénes? ¿Solamente los gentiles? ¿También quiénes? Los judíos. Todos somos pecadores, todos. Tú y yo, todos necesitamos de Jesús, todos. Si queremos ser justificados, necesitamos de Jesús. Versículo 24 dice: siendo justificados, ahí está, gratuitamente por su gracia. ¿Por qué? Quiero que me entiendan. Los hermanos fueron a trabajar ayer al campamento. No se les pagó nada. Es como se dice en inglés, pro bono. ¿Okay? Gratis. Fueron. Y lo hicieron de corazón. Y si andaba alguno ahí enojado porque su papá lo llevó,
Pues que hable con su papá. ¿Ok? Pero fueron pro bono, gratis. ¿Ok? Lo que ellos hicieron fue gracia. Fue gratuitamente. Si alguno de ellos esperaba algún pago, ya no es gracia. Entonces ya hay salario por la obra que hizo. ¿Todos me están siguiendo? Cuando Jesús vino gratuitamente. A nadie de nosotros nos costó. Y cuando Él murió por gracia. Él lo quiso hacer así. No le está cobrando a nadie nada. Si tú crees que tú eres salvo por las obras que haces, tienes un problema. Porque por las obras nadie se puede justificar. Si los judíos no se pueden justificar por las obras de la ley, mucho menos nosotros los gentiles, ¿por qué obras nos vamos a justificar? Cuando tú piensas que es que mi abuelita era muy buena, es que mi abuelito, eso no importa, porque ellos eran buenos basados en la ley de la conciencia de los gentiles, la cual de alguna otra manera está mucho más baja que la ley de los judíos. Y si los judíos son pecadores, están condenados, mucho más los gentiles. Todos estamos juzgados, todos estamos condenados. Por eso no podemos pensar que por muy buena que sea una persona va a ser salva, porque la salvación viene por la redención. Y la redención se da gratuitamente por su gracia. ¿Ok? Así que Abraham, cuando creyó en Dios, tuvo fe. Pero es solamente la fe por sí sola la que te salva. ¿Qué requieres? Las obras. Abraham creyó e hizo y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, emunaj. ¿Se acuerdan de lo que estábamos viendo la vez pasada? Entonces eso fue lo que pasó con Abraham. Entonces los judíos pensaban, es que hacemos todas estas obras de la ley, vamos al templo, hacemos esto nos justifica a nosotros. Y le dice el apóstol Pablo, no es así, porque tú dices no se ha de hacer esto y tú lo haces. Entonces el espíritu de la ley, tú guardas la ley en forma aparente, en forma superficial, en forma ritual, pero no la guardas en el espíritu, porque tus labios adornan a Dios, pero tu corazón está muy separado de Dios. Ese era el problema de ellos. Entonces, por lo tanto, estaban muertos, estaban condenados. Ahora, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si tú te quieres bautizar hoy, no se te cobra aquí nada. Si tú te quieres ir a bautizar en cualquier otra religión, te van a cobrar. Ve a la iglesia católica de aquí de Elgin y diles que si te quieres bautizar, y no va a ser gratis, te van a cobrar. Estábamos evangelizando ayer en las calles de New Haven a una persona y le estaba yo diciendo precisamente eso. Y me dice, es que el diezmo y lo otro y no sé qué. Dice, aquel dice, por todo quiere cobrar. Dice, si bautizo quiere cobrar, si hago esto quiere cobrar, si hago aquello. Por toda esta persona quiere cobrar, dice. Por todo esto quiere cobrar. Pero la gracia es que, hermanos, gratuitamente. Cristo no te va a cobrar porque no tienes con qué pagar, porque tu vida ya está condenada, porque ya es que pecado. Entonces dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, ¿mediante qué? O sea, el hecho que tú no tengas que pagar no indica que no se tuvo que pagar por tu libertad o por tu justificación, porque ¿qué significa redención? Jazmín, ¿qué significa redención? No ves a tu mamá. Hermana Marta, ¿qué significa redención? No me ve a mí, contesten nada más. ¿Ah? A ver, están nerviosos todos, vamos a ver. ¿Qué significa redención? Pagar para rescatar a una persona. ¿Qué significa justificar? Absolverlo de un cargo criminal. La paga del pecado es ¿qué? Todos nosotros estamos en condenación. Todos. Alguien tiene que redimir. Alguien tiene que ¿qué? ¿Y qué es lo que tiene que pagar? Vida. ¿Y por qué tiene que derramar sangre? Porque en la sangre hay ¿qué? Vida. Entonces, alguien tiene que pagar por nosotros. Alguien tiene que pagar por ti y tiene que pagar por mí. Alguien tiene que pagar por todos. Todos necesitamos. Alguien va a pagar, pero luego el que va a pagar nos va a cobrar. A ver, hermanos, ¿el que va a pagar nos va a cobrar? No. Dime qué te ha cobrado Jesús.
Por eso, hermanos, nosotros pensamos que cuando hacemos muchas cosas para Dios, como que se requiere algo, lo que nosotros pensamos que decimos, ya hago esto, y a veces hay gente que se desanima porque no recibe ni las gracias de los hermanos, pues bienvenidos a la realidad. Así es la vida. Así es la vida, dijo Jesús. Dice, ¿o acaso el siervo, después de que trabaja todo el día, llega, se va a sentar y dice, no, todavía el Señor hace esto, y aún así es siervo que inútil? Entonces, esa es la realidad en la que vivimos, hermanos. No podemos despegarnos de ahí. Jesús no nos va a cobrar, porque la salvación es gratuita. Si imagínense, Jesús nos pidiera que le pagáramos por la vida que Dios no tendríamos como que pagar. Porque nuestra vida ya está ¿qué? Condenada. Necesitaríamos la vida de alguien que nunca hubiese ¿qué? Pecado. Ok, muy bien. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso Cristo tenía que morir. Ahora, ¿entiendes el concepto acerca de Dios para aquellos que no tienen la deidad o la divinidad? ¿Okay? Dice, ¿cómo puede ser Jesús Dios? O sea, es que tiene que haber vida por vida. Dios se tiene que hacer carne. Pero la manifestación de la piedad, 1 Timoteo 3 dice, no es increíble en el hecho de que se lo carne. Lo increíble, hermanos, es que Dios se haga carne y que haciéndose carne no peque y que tenga las mismas debilidades que tú y yo tenemos. Eso es lo que es increíble acerca de Dios. Porque si Jesús, o sea Dios hecho en carne, hubiera pecado, hay un problema con eso. ¿Cuál es el problema? No se puede, pero ¿cuál es el problema? Se condena así. Entonces, lo que está explicando Romanos es que nos era necesario un sumo sacerdote justo, perfecto, santo. ¿Entonces lo que dice? Teníamos un sumo sacerdote que tenía conforme a todas nuestras debilidades, pero no pecó. Para que tú y yo pudiéramos, porque él tenía que pagar. Pues desde que él vino, en su mente estaba, yo voy a pagar por pecado de todos. Entonces, yo, ¿qué tengo que? Yo estoy condenado, no estoy en la situación de Jesús. Aunque yo sea muy bueno, haga cosas buenas, y no lo mismo ser bueno a ser agradable, son cosas diferentes, ¿ok? Entonces, por más que yo quiera y quiera menos, soy condenado. Tu abuelita está condenada, tu abuelito está condenado, tu mamá está, todos estamos condenados. Entonces, si yo quiero que alguien pague por mi vida, no me va a cobrar, es gratuito. Y lo único que pide es tener fe en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Así de sencillo está. Pero el problema es que ni así queremos obedecer. Versículo 25 dice, a quien Dios, o sea, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, ¿qué significa propiciación? Cubrir por medio de una ofrenda al pecado, mediante la cual la ira de Dios se va a poner en lugar de él. O sea, ¿qué fue lo que Dios hizo? Hermano, ¿qué hizo Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Sí, pero ¿qué fue lo que Dios hizo según el del versículo 25? No se preocupen, tenemos paciencia, porque el cielo de Dios es paciente para nosotros. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Como lugar de sacrificio. Exactamente, propició. Dijo Dios, toda la humanidad está condenada. Nadie de ellos puede morir. Tiene alguien que morir por ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios se hace carne. Mira, 1 Timoteo capítulo 3, en el verso 16, 1 Timoteo 3, 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, como tú lo quieras ver, Dios fue manifestado en carne. ¿Y ese Dios quién es? Jesús. Yeshua, así se le conoce. El que salva a su pueblo, lo que significa Jesús. ¿Okay? Miren lo que dice Hebreos en el capítulo 10, en el versículo capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién está hablando? Jesús, la dice Dios, ellos no pueden, yo lo hago.
yo lo voy a hacer por ellos. Y dice también ahí en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de quién? De Dios, no estimó el ser igual a quién, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, porque era Dios, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo eso? ¿Para qué lo hizo? Para salvarnos. ¿Para qué? Para redimirnos. Lo hizo para redimirnos. ¿Y cuánto nos va a cobrar? Nada, eso es gracia. No nos va a cobrar nada. Nosotros somos distintos a Dios en ese sentido. Hacemos algo y queremos que nos pague. Dios no es así. Dios lo hizo gratuitamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Que tengas fe. El punto esencial entonces es tener fe. En Romanos, regresando ahí en el capítulo 3, en el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjate, vamos a leer con cuidado para que entiendas la literatura ahí española. Dice: a quien Dios puso, ¿a quien Dios puso? O sea, Jesús, como propiciación por medio de la fe en su qué? En la sangre de quién? De Jesús, quien era Dios, que fue manifestado en carne. ¿Ok? Versículo 25: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados. O sea, imagínate tú, el pueblo de Dios, los israelitas tenían la ley y por las obras se podían justificar, pero por mucho tiempo era una forma ritual. Lo hacían ya sin fe. Y todos esos pecados, hermanos, la paga del pecado es que ahí está registrada. Y Dios tuvo paciencia, y dio por alto los pecados pasados hasta el momento en que viniera Jesús. Y ya cuando Jesús viene, entonces se hace lo que tiene que hacer. Entonces dice Dios: todos estamos condenados. Pero la teología de la redención dice: número 1 es gratuita, número 2 es solamente por fe. Por fe, o sea, si tú crees, es como si viene una persona que estás tú en un lugar para pagar algo y resulta que no tienes dinero para pagar. Entonces luego viene un vagabundo, viene una persona y dice: yo pago. Tú volteas y una cosa es creerlo, ¿no? Y te dice: yo pago, yo lo pago. Tú le tienes que decir: ok, gracias. Pero le puedes decir: no, pues tú pagas, estás peor que yo. No puedes pagar. Eso es fe, hermanos. Jesús viene y te dice: yo voy a pagar por ti. Tú tienes que decir: yo creo que tu vida, que nunca vi, fe, va a pagar por mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a bautizarme, porque yo creo que tú vas a pagar por mí, vida por vida. Tú lo estás explicando. Fíjate cómo dice ahí: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, ¿quién puede ser de la fe de Jesús? Vamos a hacer una pregunta. ¿Quién puede ser de la fe de Jesús? Se arrepienta. ¿Ah? A ver, Que tenga fe. ¿pero quién? ¿Quién? Todo lo que creen. Sí, pero ¿quién? ¿Quiénes son los que creen? ¿De cuál es el contexto? Que está justificado. ¿Quién? ¿Quieren que aclare la pregunta? ¿Cómo se están separando aquí el ser humano? ¿Cómo separa Romanos al ser humano? Desde el principio. Romanos no dice: el judío y aquel más. Entonces, el punto de los judíos es: no es posible que nosotros estemos condenados como ellos. Y lo que está diciendo Pablo sí. Lo que está diciendo Pablo aquí es: a los que son de la fe de Jesús, ¿quiénes pueden ser los que son de la fe de Jesús? Pueden ser gentiles. Entonces diría el judío: oye, eso no es justo, entonces ¿para qué me dice la ley? Pues la ley tiene un problema de conocimiento, pero tú tienes la ley y no la haces. Y ellos no tienen nada, hacen como si tuvieran la ley. Eso es todo el contexto que está hablando. Entonces, cualquiera, sea judío, sea gentil, puede ser de la fe en Jesús.
pero para eso se requiere ¿qué? ¿Qué? Y es difícil creer. Ese es el punto, y eso es lo que va a estar explicando Pablo aquí. Dice 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la ¿qué? De la fe. Y entonces viene la pregunta, hermanos. La pregunta que va a hacer entonces Pablo es: ¿cómo le explico yo a estos judíos tercos, necios, que están condenados? Ya les dije que están condenados, pero ellos tienen un paradigma. Ellos dicen, ok, es que así son las cosas. Y uno dice, están condenados, y se quedan como en shock. Y dice, se los voy a explicar brevemente. Ok, ¿cuál era la confianza más grande que tenían los judíos, hermanos? La confianza más grande que tenían los judíos, hermanos, era Abraham. Eso es lo más grande que ellos tenían. ¿Estamos todos de acuerdo? Para ellos Abraham era lo más sublime. Abraham, ¿y quién más? Y David. Abraham y David son los más grandes héroes de su vida. Uno porque es padre, el otro porque es rey. Entonces, esta es la pregunta que les tiene. Si tú, judío, crees que te vas a justificar por medio de la ley, hay un problema con Abraham. ¿Cuál es el problema con Abraham? A ver, vamos a levantar la mano para que conteste uno bien. ¿Cuál es el problema con Abraham? Van a ver. Él no vivió bajo la ley. Él no vivió bajo la ley. Ese es el problema con Abraham. Y se cantos ahí, tiene razón Pablo. Sin embargo, Abraham fue ¿qué? Justificado. ¿Pero cómo? Y entonces dijeron, no, entonces tiene razón. Abraham fue justificado, pero no por la ley. Hermana Mireya, sino por qué. ¿Ah? Porque creyó en Dios. La palabra que estoy buscando es ¿por qué? Por la fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué significa fe? ¿Ok? Emunah. Es lo que estamos viendo. O sea, la fe de que será con la acción en fidelidad, por lo que se ha dicho en ello se constituye justicia. O sea, ¿cómo puedo ser yo justo si solamente creo? ¿Cuántos de aquí vinieron a la iglesia? Todos los que estamos aquí vinimos, pero no todos de aquí creen. Unos están durmiendo, otros no están poniendo atención, otros están en el teléfono. Es una realidad, ¿no? No creen, porque si creyeran que Dios está presente no harían eso, ¿no? Pero no creen. ¿Y qué es lo que muestra que no creen? Sus obras. Entonces, si tú crees, cambias de actitud. Si dices, si Dios está aquí, voy a cambiar mi chip. Voy a esforzarme todo lo posible para poder poner atención a lo que estamos diciendo. Entonces, el problema con Abraham es, Abraham creyó, le dijo Dios, lo sacó a la noche y le dice, Abraham, ¿ves las estrellas? Así será tu descendencia. La pregunta es, hermanos, ¿creyó? Sí. ¿Y cómo sabemos que creyó? Levanten la mano. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó? A ver. Los hechos. A ver, hermano Rico, tú que eres muy abierto en este asunto. Todo va a ser tu descendencia, va a ser como las estrellas. ¿Cómo sabemos que creyó? Tuvo relaciones con... Ándele, hermano. Usted está bien, está enfocado, gracias. ¿Qué edad tenía Abraham? 99 años. ¿Quién es el mayor de aquí, hermano? Hermano, ¿me permite, hermano? No se asuste. ¿Qué edad tiene? Yo, Ah, 87. Gloria, diríamos que el hermano tiene 99 años. ¿Quién pensaría que el hermano puede tener hijos todavía? No, piénsale. Ahora, vean, pero luego vamos a dar manera, eso no se asusten. Que no va a volver a dar tampoco de ver eso. Vamos a decir que la hermana tiene 90 años. Hermana 90. Sí, no se emociona. Tiene 90 años. Vamos a decir que la hermana tiene 90 años. Si la hermana tuviese 90 años, hermanos, hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? No puede concebir. Explíquenme por qué. Nosotros todos, pero explíquenme por qué. ¿Porque ya pasó la menopausia? Claro. Primero, porque ya pasó la menopausia. ¿Y qué pasa en la menopausia? La mujer deja de qué? De ovular. Si deja de ovular, ¿qué pasa? Ya no puede tener hijos.
pero ¿qué pasaría si la hermana Jonathan, es un ejemplo más de usted, en toda su vida no ha tenido hijos? Ha sido estéril. Entonces cuando Dios le dice a Abraham, ven, ve las estrellas, tu descendencia va a ser como las estrellas. Abraham primero tiene que ¿qué? En ese momento creyó. Pero su fe dice, creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham, hermano Río? ¿Qué hizo Abraham? Y tuvo relaciones con Sara. ¿A qué edad, hermano? 99 años. ¿Tú te imaginas? O sea, discúlpenos a los de la tercera, pero quiero que lo visualicen, ¿ok? 99 años y le dice a Abraham a Sara, ¿sabes qué, Sara? Vamos a tener intimidad, o sea, ¿me permites? Vamos a... ¿Tú te imaginas? Eso es obra, hermanos. Para eso requiere mucha fe. Aquella, no Yolanda, la Sara, se rió. ¿Cómo vamos a tener hijos? Le dijeron, ¿cómo vamos a tener hijos? Y ya pasó el tiempo, ya estamos viejos, ya estamos ancianos, ya no podemos tener hijos. Pero no fue ella, la incrédula, no Yolanda, Sara, no fue ella. El que creyó fue quién. Por eso no es ella. Sara no importa, el que importa es Abraham, porque Abraham fue el que creyó. Y fue y tuvo relaciones. Y cuando tuvo relaciones, entonces ¿qué? Quedó embarazada. Pero Dios desde mucho antes vio que Abraham creyó. Él vio que creyó que lo iba a hacer. Cuando le dice, tiene un hijo, finalmente su nombre es Isaac, y le dice Dios, ok, ahora quiero que me lo entregues a Abraham. Cuando le dice a Abraham, entrégame a Dios, entrégame a tu único hijo, Dios le dice, ok, tú lo quieres, yo te lo doy. Tú me lo dices, yo te lo doy. Y va, Dios ya sabía que lo iba a matar. Aunque no lo hizo, ya sabía. Dios ya sabe lo que vamos a hacer. Ya cuando vemos las intenciones, ya sabe que lo vamos a hacer. Porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, ¿qué pasa? Sube Abraham, va a matar a su hijo. Lo va a matar. No, Dios sabe que si no mata a alguien que le venga a Abraham, sabe que lo mata. Dios sabe que lo mata. Dice, tranquilo. No hay más, no lo tienes que hacer, no lo mates. Abraham le fue contado por justicia desde que creyó. Pero luego, ¿qué hubiera pasado si.? Porque luego así pasa con nosotros, que creemos, pero luego no hacemos. Nos emocionamos. Ya me imagino a Abraham, ay, sí, Señor, ¿qué es un problema? Y ya después, que no, ya estoy muy cansado, ya no quiero tener nada con mi mujer. Entonces, la fe sin las obras está ¿qué? Muerta. Ese es el punto de Santiago. Se requieren las dos. Entonces, lo que va a decir Pablo es: explíquenme, por favor, judíos, cómo es que Abraham fue justificado. ¿Por medio de qué? Pero cuando decimos fe, esto lo digo para la gente que piensa que solamente fe es creer y no hacer. Como la denominación de la cual ustedes saben, que solamente por fe la gente salva, es una mentira. Porque la fe que ellos tienen, el concepto que solamente es de creer, pero no se trata solamente de creer, sino del concepto hebreo Shema, oír y qué, y oír. ¿Sí? Por eso han salido tantas denominaciones. No tienes que bautizar. ¿Cómo no te bautizar? Oye, ¿de dónde sacas eso? O sea, ¿cómo se te ocurre? No, es que nada más es por fe. Puedo ser malo, puedo ser homosexual. Si es por fe, oye, entonces ¿en dónde dejamos esto? Pero fe es otro concepto diferente, hermanos, que está hablando Pablo aquí. Fe no solamente es yo creo. Fe es que Dios te crea. Y Dios te cree porque Dios te ve ¿qué? Hacer, Dios te ve actuar. Entonces, Abraham fue justificado, ¿sí? Por medio de la fe. Entonces, oh judíos, cuando Dios le dijo, vas a tener muchos hijos, ¿qué le dice? Abraham dice, ok, va. Y la otra se empieza a reír en la tienda. Si ustedes saben la historia, ¿verdad? Me refiero a, se empieza a reír. Y Abraham dice, no, él dijo y va, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y lo hizo y tuvo mucha familia. Ahora, ¿cuál fue la señal de ese pacto? O sea, ¿cómo fue que dijo Abraham, lo vamos a tener? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham para que mantuvieran una forma, una señal de su pacto? ¿Cuál fue la señal? La circuncisión. ¿Estamos todos de acuerdo? Fue la circuncisión. Entonces, ¿pero cuándo pasó la circuncisión? ¿Cuándo fue la circuncisión, hermano? No, al octavo día, sí. ¿Cuándo sucedió el mandamiento de la señal por pacto de la circuncisión? ¿Antes de qué? De la ley, hermanos.
Entonces, si fue antes de la ley, ¿por qué los judíos creen que por la ley se justifican? ¿No te das cuenta que Abraham se justificó antes de qué? En la fe. Entonces la salvación viene por la fe. Pero la fe sin obras está ¿qué? Y luego dice Romanos capítulo 4, y lo mismo dice David. Fíjate cómo Pablo, bien sabio, hermanos, pone como ejemplo a Abraham y luego pone como ejemplo a David. O sea, pone las dos figuras más respetables por los judíos y las utiliza para debatirles y hacerles convencerlos. Y dice ahí, Romanos 4, versículo 5, dice 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado es el varón a quien el Señor no inculpa, ¿de qué? De pecado. Entonces los judíos tenían esta actitud. Ellos hacían las obras de la ley de Moisés y ellos creían, porque las estaban haciendo, que eso era lo que los justificaba. Es más, ellos veían en las obras y decían, tú me tienes que pagar la justificación por lo que estoy haciendo. Y así hay muchos cristianos. Muchos cristianos dicen, si yo me congrego todos los días, y te debes de congregar todos los días, si yo hago esto, si lo tienes que hacer, entonces esto es lo que a mí me está justificando. No. Lo que a ti te justificó fue ¿quién? Jesús. Exactamente, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús, hermanos? Murió. ¿Y con eso qué hizo? Redimió. Esas son las palabras que estamos buscando, ¿ok? Entonces Jesús muere y Jesús redime. ¿Ok? Entonces, después de eso, hermanos, no es lo que tú hagas lo que hace que estés redimido. O sea, congregarte no está redimido, ir a predicar no está redimido, ir al campamento no te redimió. Eso no te ha redimido nada, hermanos. Hacer comida para la edad de oro no te redime. ¿Ok? Hacer una actividad de joven no te redime. Yo ir a predicar a Nueva York no me redime. Eso, nada de lo que yo hago me redime. Lo que a mí me redimió y lo que a ti te redimió fue Jesús. ¿Y cómo nos redimió? Porque tuvimos fe en ello. Ahora, ¿pero por qué vivimos otra vida? Porque comprendimos lo que Él hizo. Porque váyanse preparando lo que voy a decir, ¿ok? Escuchen mis palabras bien. De que hay muchos sinvergüenzas en la iglesia, los hay. Y no estoy hablando de otra congregación más que de esta. De que hay muchos, hay muchos. Y tú dices, pero hermano, ¿pero por qué? Tú no te tienes que preocupar en ellos. Porque ellos dijeron, yo creo, pero no están haciendo. Y lo que explica Romanos es que perseveraremos en el pecado para que lo que hizo Jesús abunde en ninguna manera. Y Romanos luego te va a explicar que aquellos que viven conforme a la carne, aquellos que dijeron yo creo, sí, yo creo en Jesús, se bautizan y luego viven una vida de mundanos, no pienses que están salvos. Es lo que explica Romanos. Porque el que vive conforme a la carne morirá. Eso Romanos 8 te lo explica. Entonces, pero yo no me puedo preocupar o enfocar en ellos. Es que mira, este muchacho es así, el hermano es así, la hermana es así, mira, ya ni se reúnen, mira, están en el mundo. Es que no se trata de preocuparte, porque el justo por la fe vivirá, pero no por la fe de otro, sino por la fe de uno. Si yo le digo a Dios, yo creo en ti, yo voy a hacer. Yo veo al de al lado, es que este no está haciendo, Señor, eso no importa a ti, ¿qué? Es individual. Tú vas a hacer porque tú quieres hacer. Ahora, bienaventurado, ¿verdad? Dice ahí la escritura, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero fíjate el pensamiento que tenían otros. Capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Eso es emuná, ¿ok? Versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Entonces, si ustedes judíos, le estaba diciendo Pablo a los judíos, si ustedes piensan los judíos que por lo que están haciendo Dios les debe algo, entonces ya no es por gracia. O sea, y voy a hablar en forma aplicable para nosotros. Si nosotros pensamos que todo lo que hacemos en la iglesia, que lo que hacemos, hermanos,
Si pensamos nosotros que Dios nos debe algo, entonces ya no es por gracia. Ya no va a ser por gracia, es lo que está explicando, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Y Abraham no obró. O sea, sí hizo, pero no hizo como para recibir salario. Hizo porque, ¿qué, hermanos? Porque creyó, y el creer, ¿lo qué? Lo justificó. Entonces, en nuestra aplicación, lo que está diciendo la palabra de Dios es lo siguiente. ¿Tú tienes fe? ¿Tienes fe, hermanos? Bueno, tienes fe. ¿Tú crees? Dicen todos, yo creo. Los demonios también creen en ti, hermanos. ¿Ok? La fe tiene como consecuencia la redención. Yo creo que Jesús pagó por mí. Entonces, dice uno, no, yo creo. Entonces, ¿por qué no te bautizas? No, yo no me voy a bautizar. ¿Y por qué voy a cambiar mi vida? No, entonces no crees. Porque si creyeras, automáticamente te bautizarías. Pero si no te bautizas es porque no crees. Y aunque digas, yo creo en Dios, pues según tú crees en Dios. Pero no te salvas por creer en ese sentido de la palabra. Te salvas por hacer en cuanto a tu fe. Abraham creyó y dijo, voy a tener relaciones con mi esposa. Abraham creyó y dijo, voy a entregar a mi hijo. Y entonces le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Ve la diferencia. La gente hoy en día cree en Dios, pero no hace nada. La gente cree, pero no hace nada. Entonces la gente todavía está, ¿qué? Condenada. ¿Ok? Pero si una persona cree y su obra cree en la redención, automáticamente se redime y automáticamente, ¿qué se qué? Se justifica. Y si se justifica, hermanos, indica que yo ya he sido absuelto ¿de qué? De toda la carga de penalidad que tenía en cuanto a los pecados que tenía. El concepto que tenemos es, hermano, está bien, entiendo eso bien, pero ¿qué pasa después de bautizarme y sigo pecando? Eso es lo que te vamos a explicar, porque es la teología de condenación, es la teología de redención, es la teología de justificación, y luego viene la teología de purificación, y luego viene la teología de santificación, y luego viene la teología de consagración. O sea, lo que hace Romanos es que nos lleva y dice, ok, primero lo primero. Primero, ¿qué quiere decir? Estás condenado. Después, ¿qué? Te puedes salvar. Y después, ¿qué? Puedes mantenerte en salvación. ¿Cómo? Consagrándote a Dios. ¿So acaso uno que se salva al mundo, se olvida de Dios, todavía es salvo, hermanos? En ninguna manera. Es lo que explica totalmente Romanos. Porque si él se ocupa en las obras de la carne, morirá. Pero el que se ocupa en las obras del Espíritu, recibirá vida eterna. ¿Ok? Y eso es lo que seguiremos viendo, si Dios permite, la próxima semana. Preguntas finales. Preguntas finales. Rumbo a la conquista el pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser como el siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, se valientes, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también
bendito